El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están amigos de El Mundo en un Bocado? Estamos en una transmisión más, en esta ocasión pues con un tema realmente apasionante que yo de verdad espero que les interese, les apasione, como nos apasiona a nosotros, nos apasiona a nuestros invitados, que además tenemos unos invitadazos de lujo, como siempre. Ustedes saben que siempre presentamos gente de primer nivel, y en este caso, primero las damas, está con nosotros la profesora investigadora, profesora de tiempo completo en la Universidad del Caribe y chef especialista en comida mexicana, Elena Gamarra, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy contenta como siempre de compartir y estar en el programa, Pati, gracias. Y también está con nosotros el profesor también de tiempo completo en la Universidad del Caribe, chef investigador y chef especialista en cocina internacional, Juan Carvajal. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias, Pati, y gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí en tu programa, que ya nos reúne y nos hace sentir que en Quintana Roo estamos haciendo mucho por esto, la gastronomía. Claro que sí, y además el tema que es apasionante y que nos apasiona a todos es nada menos que la cocina de haciendas. ¿Qué es lo que se comía en las haciendas? ¿Cómo eran las haciendas? Pero de todo esto vamos a platicar con ustedes después de ver y escuchar el siguiente reportaje. El término hacienda se utiliza para designar a una gran propiedad rural y productiva, anterior al México de 1910. Las haciendas en el país, desde la mitad del siglo XVII hasta el final de la época colonial, se fortalecieron como un sistema de producción que manejó la economía durante 300 años. Su último auge fue durante el régimen de Porfirio Díaz. Su crisis final se llevó a cabo en la revolución por el reparto agrario, los asaltos y, según Ricardo Rendón Garcini en su libro Haciendas de México, por la abolición del peonaje, la institución de un salario mínimo y el establecimiento de horas de trabajo. En las haciendas se llevaban a cabo principalmente actividades ganaderas y mineras, y se producía pulque, enequén, azúcar, algodón, vino, cereales, cacao y café. En esta ocasión hablaremos de las haciendas pulqueras, que se componían de la casa del hacendado o patrón, una capilla y la administración, ya que en ausencia del dueño, el administrador se hacía cargo de los peones, los sirvientes y los tlachiqueros, quienes se encargaban de extraer el aguamiel del maguey, el pozo que abastecía de agua y un patio central. Más adelante, las caballerizas, las casas del caballerango, el capataz, tenían inmensos tinacales para la producción de pulque y grandes trojes donde almacenaban cebada, maíz y pastura, con agostaderos para el ganado menor, vacuno y caballar. La tienda de raya y las calpanerías, que eran pequeñas viviendas para los peones y sus familias. Las haciendas contaban con dos cocinas, la del interior, en la que se llevaban a cabo la preparación de las comidas cotidianas y de días festivos, y la cocina de humo, lugar en donde ahumaban carne y se hacían tortillas en grandes comales, con hornos de adobe para preparar pan y una bodega donde guardaban comida fresca. Por cierto, que las jefas de las cocinas de las haciendas, al adquirir un grado de excelencia, eran nombradas mayoras. En lo que a la alimentación se refiere, los hacendados comían grandes platillos preparados con carne de res, de cerdo, de conejo, salteados de verduras, ensaladas, caldos y sopas, huevo, leche, mantequilla, quesos, frutas, jaleas, mermeladas, pasteles, panes, tortillas, agua de fruta, vinos, pulque, café y hasta chocolate. Por otro lado, los trabajadores se alimentaban de arroz, frijoles, chiles, tamales, tortillas, verdolagas, nopales, malvia, alfalfa, alberjón y pulque, ya que recibían una ración diaria que variaba de acuerdo al tamaño de la familia. Y como dice el dicho, pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Venga para adentro! Bueno, y aunque el reportaje habla de las haciendas, pues bueno, es un reportaje muy corto y me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto. ¿Qué son y cómo vienen en realidad las haciendas en nuestro México, Elena? Bueno, el origen de las haciendas pues viene de los andaluces, de hecho. Desde el siglo XIV al XVII hay una expansión de este concepto que van a ser las haciendas, pero ellos lo van a ver como una casa de campo, una
una nostalgia hacia el campo, y entonces estas casas prácticamente van a estar construidas o generadas por esta cuestión de la nostalgia, ¿no? Y además también de élite, ¿no? Tener una casa en el campo era así como wow, ¿no? Entonces surge desde estos periodos andaluces que se asentan en España y después llegan a México después de la conquista, que es en el siglo XVI. Hernán Cortés, 1522, es el que dice, bueno, vamos a premiar a los conquistadores y voy a empezar a entregar latifundios. Y pues así es como nace un poco la cuestión de las haciendas, ¿no? Y pues es controversial porque en ese momento Hernán Cortés no estaba, digamos... No era la persona indicada para poder hacer este tipo de cosas, no tenía la facultad como para decir, bueno, yo a mis conquistadores les regalo estas tierras. Eso no le debe haber caído muy bien a Carlos. No, definitivamente no, y obviamente pues sí genera una cuestión política importante y pues manda a apresar a Hernán Cortés, ¿no? Entonces, pues Hernán Cortés lo hace como una manera de dar un mérito a sus soldados, pero también se da cuenta que el territorio del cual puede hacer uso pues es muy extenso y muy productivo. Recordaremos que en tiempos de Mesoamérica, todos estos pueblos indígenas, bueno, tenían ya un trato en el campo bastante intenso, pagaban tributo y las cosechas eran bastante buenas, ¿no? Entonces, este sistema que incluye Hernán Cortés, que va a ser el sistema de las encomiendas, también que es algo interesante, ahorita lo vamos a platicar, hace que estas haciendas también empiecen a generar mucha producción de alimentos, ¿no? Ahorita que estás hablando de encomiendas, híjole, las encomiendas que vienen de mucho más atrás, porque es un sistema muy feudal, ¿no? De hecho, el sistema de encomiendas viene desde el Imperio Romano. Desde el Imperio Romano, la idea era: yo te protejo, pues sí, te protejo, pero tú en cambio tienes que jurarme fidelidad, tienes que estar a mi servicio y tienes que hacer pues lo que yo te diga. Entonces, básicamente ese era como el pensamiento de un encomendado. Entonces, se da desde el periodo de Roma, desde el Imperio Romano, y después se traspola a prácticamente todo el medievo y llega precisamente a los territorios de la Nueva España. Y en la cuestión de la encomienda, en que se da en Nueva España, bueno, es la famosa merced, ¿no? Que se dan ciertos privilegios, digamos. La merced. La merced, que se dan ciertos privilegios, y Hernán Cortés pues no es el precursor de decir, bueno, a ver, yo reparto estos latifundios y los indios te van a seguir generando tributo, y con eso, bueno, pues prácticamente va a marchar sola este latifundio, que además produce y que le paga impuestos, ¿no? Los indígenas. Y eso era muy interesante. Por ejemplo, se decía que en una encomienda, por ejemplo, te daban 500 indios. Ajá. Los cuales te pagaban tributo y que, bueno, que podías generar no más un excedente a 2,000 pesos anuales. Entonces estaba también como ya muy reglado y muy establecido. Un negocio como muy redondo. Definitivamente, y que además producía y generaba una economía bastante estable en el México virreinal. ¿Cómo se forman o qué tipo de haciendas hay, Juan? De repente el país empieza a tener actividades económicas distintas, empiezan a desarrollarse a lo largo y ancho de nuestro país actividades. Por ejemplo, los ingenios azucareros se desarrollan en Veracruz y en parte del estado de Tabasco. Después tenemos las haciendas enequeneras y chicleras en el sureste, en lo que es la península de Yucatán. En el centro del país, casualmente, se desarrollan las agrícolas, uh-huh, las pulqueras, uh-huh, y en el norte las ganaderas y las mineras. Entonces, dependiendo de la actividad de cada una de ellas, se desarrollan la economía. Todas ellas, obviamente, rendían tributo a la corona y hacían que proliferaran estas haciendas de acuerdo a su actividad. Recordemos que el territorio nacional era muy extenso, por consiguiente a veces faltaban manos para seguir trabajando y para seguir explotando la tierra. Nosotros nos abocamos a hacer un estudio sobre las del altiplano tlaxcalteca, que recordemos que Tlaxcala es el único grupo que recibe el favor de Carlos V y no pagan tributo. ¿Cómo? A ver, ¿eso cómo está? Lo que pasa que... Sí, no, adelante. Lo que pasa que Carlos V, bueno,
al apoyo que dan los tlaxcaltecas para la conquista, dice, bueno, los tlaxcaltecas van a ser nuestros hermanos, entonces hay libre comercio, que eso estaba también muy regulado. Los tlaxcaltecas van a tener libre acceso del comercio, pero además van a tener indultos muy importantes. Uno de ellos va a ser precisamente el que comenta Juan. Antes, bueno, me gustaría también complementar algo de lo que está diciendo el chef Juan, que es que las haciendas es un elemento económico muy importante, pero además también hay que verlo desde también otra perspectiva. Uno, porque bueno, toda la fuerza de trabajo, sí, claro, las haciendas van a constituir claro, la fuerza de trabajo, los recursos naturales, la tierra y el agua. El agua, claro, importantísimo. Y que eso, bueno, va a ser parte importantísimo de cómo se constituye una hacienda, y precisamente a lo que decía Juan, los recursos a los que está disponible son los que se van a explotar y de alguna manera son los que van a sobresalir. Sí, pero es lo que hablaron, ¿no? El dominio del agua, el dominio de la tierra y lo que produce. Y de la fuerza de trabajo. Y lo que produce. Y los tlaxcaltecas son los primeros que ven sus beneficios. No pagan tributo a la corona. Después llegan las órdenes religiosas. En las órdenes religiosas entran y se hacen de diferentes haciendas, y obviamente esto después de unos años llegan a pasar a manos del Estado, porque entra la ley juarista. Juárez le quita a las haciendas a las órdenes religiosas. Ajá. Y entonces ya no hay pagos ni tributos ni a la iglesia ni a la corona, sino es una renta que se le da al Estado, y muchos hacendados se hacen de estas haciendas en esta vorágine de no sé a quién pagarle, si a la iglesia o al Estado. Entonces se hacen los calladitos, se quedan con sus haciendas y no terminan pagándole a nadie. Como siempre en las revueltas, siempre hay un ganón. Entonces Juárez cree que hace algo muy grande, y lo único que hace es fortalece el latifundio, claro, porque muchos se quedan callados. Claro que sí. Bueno, si les parece, como precisamente ellos están haciendo una investigación muy, muy importante sobre, como me dices, de las haciendas tlaxcaltecas, sí, que son haciendas pulqueras básicamente. Ganaderas, pulqueras. Vamos a un poco a hablar. Vamos a hablar un poco de estas haciendas, y así en otros programas posteriormente hablaremos de los otros tipos de haciendas, claro, de las enequeneras, de las cacauteras, de las cafetaleras, que además creo que son posteriores. De los ingenios. De los ingenios, ¿no? Eso también es muy interesante. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer esto, porque además lo que están preparando es haciendo una investigación para hacer un libro que se va a llamar, ¿cómo? Ya de una vez, el comercial. ¿Lo decimos? Venga. Se llama La cocina de la Casa Grande, un recorrido por las tradiciones gastronómicas y culturales de las haciendas del altiplano tlaxcalteca. Qué hermoso. Sí pude solito. Híjole, suena súper, se va a antojar. Así que ya lo saben, escrito por Elena Gamarra y Juan Carvajal. Caray, o sea, que nos tienen que decir, chicos, cuando salga el libro, sí, porque ya estaremos en primerísimo lugar. Sí, claro. Mientras vamos a un comercial y continuamos con esta plática tan apasionante de la cocina de las haciendas. Volvemos. Ya estamos de nuevo con ustedes de regreso en El Mundo en un Bocado, en este programa que es Cocina de Haciendas, perdón, con el profesor y chef Juan Carvajal, con la profesora y chef Elena Gamarra. Y hablando, les digo, de esto que es Cocina de Haciendas, y estamos transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM y radioformulaqr.com. También tenemos teléfono en el estudio, 193-0200. Se vale que nos llamen, que nos digan, que nos critiquen, que nos regañen si nos equivocamos, que nos sugieran temas, en fin, aquí estamos de verdad para servirles. Y bueno, Elena, ¿cómo se conforman estas haciendas en el altiplano? Bueno, había de tres tipos, ¿no? La primero era la formación por unidad, es decir, era todo un edificio en el cual en la parte central había un patio y estaban distribuidos los diferentes cuartos, y cerca de esa unidad se encontraban obviamente las calpanerías, que es donde viven todos los peones, las iglesias, las pequeñas iglesias que tenían dentro de las haciendas, las trojes, que también va a ser un edificio muy importante porque van a ser donde se van a almacenar los granos, los macheros, por ejemplo, también los macheros, ¿qué son, perdón? Los macheros son donde se guardaban los animales de tiro, los caballos, todos las estos mulas. Animales, exacto, todos estos animales. ¿Pero no se guardaban en establos? No, los establos eran únicamente para las vacas.
Ah, ok. ¿Y las caballerizas? ¿No Las- también tenían caballerizas? Para caballo. Para los caballos, pero ese tipo de caballos era más como para, pues de ocio, no era tanto como un animal de tiro, Ah, de ok, carreta, de trabajo. claro, porque son dos tipos Sí. de animales, de caballos. Ujú. Bueno, el primero es el de unidad, el segundo se le llaman edificios dispersos. ¿Qué obedecía esto? Las características que tenía era como si tuviera el famoso casco de hacienda. Ujú. ¿Qué significa esto? Que era como una especie de marco en donde Ajá. había un puesto como de control para llegar, para poder acceder hacia la hacienda. Y bueno, esto era controlado por esta ventanita, esta pues, entradita, digamos. Ujú. ¿No? Y algunos de los edificios estaban también como dispersos, distribuidos en toda la parte del territorio, ¿no? La hacienda, bueno, la casa grande, la calpanería, la iglesia, etcétera. Y finalmente las mixtas, que estaba basada en unidad, como lo expliqué previamente, pero tenían también un control de acceso. Entonces, por eso también se les llama mixtas. Ahora, aquí lo interesante es pensar en las calpanerías. ¿Por qué? Porque estas calpanerías eran pequeños cuartos que se elaboraban para todos esos trabajadores, los peones. Dentro de esos cuartos, bueno, prácticamente pues tenían hasta comales ahí adentro en donde podían cocinar, ¿no? Aunque parte de los privilegios que tenían en una hacienda eran las comidas, el derecho a habitar dentro de la propiedad. ¿Ahí vivían en las calpanerías Sí. o solo trabajaban? Ahí vivían también. Ahí vivía. Recordemos que también hay un sistema de, digamos, contratación de toda esta fuerza de trabajo, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, los permanentes o que van a ser los de confianza, que son más de índole administrativo. Los segundos son los que les van a llamar los semaneros o semanales, en los cuales, bueno, pues van a ser contratados por semana o por ciertas actividades que regularmente pues son actividades varias. Y bueno, también, no, perdón. No, sí, y también. Y también, bueno, van a ser los que van a, digamos, a tener actividades muy específicas que son contratados para eso y que van de pisa y corre. Son externos. Juan, estos son parte de las personas que trabajaban dentro de una hacienda, pero había muchos más trabajadores, porque también había partes de la hacienda importantes como la tienda de raya, Sí. como las trojes. Normalmente en la hacienda donde yo nací, yo nací. Es que hay que decirles que mi querido chef Juan Carvajal es hacendado. Yo nací en una hacienda y viví en Tlaxcala, precisamente. En Tlaxcala, en Sotoluca, en la ex hacienda de Sotoluca yo nací y vi más o menos esta conformación desde muy chico. La tienda de raya la tenían los patrones y era un parte del edificio central que estaba fuera de la casa grande, nunca dentro, estaba fuera de la casa grande, pero estaba administrada por la casa grande. O sea, ahí se compraban los productos que no se encontraba, que no daba el campo. Por ejemplo, en Tlaxcala ahí se vendía el azúcar, se vendía el café, se vendía la manta, se vendían los ayates, los petates, todas esas cosas que el campo no les daba. Porque eran autosustentables de alguna manera, ¿no? Y ahí les repartían el maíz, les pagaban con maíz y con pulque. Su sueldo era en dinero, en efectivo. Y se hacía en la tienda de raya. La tienda de raya, por eso se rayaba. Ahí tú podías pedirle crédito al patrón, por así decirlo. Que además es otra de las tres, además de la comida que les daban, la oportunidad de vivir dentro de la hacienda, pero además eso, de tener créditos o préstamos. A ver, ahí les pagaban. Pero eran créditos o préstamos, porque era un sistema feudal. Sí. Eran créditos o préstamos que heredaban. Perdóname, sí, que se moría el que a debía. la familia. Los niños nacían ya con una deuda. Claro. La calpanería estaba conformada por los peones de la hacienda, los que trabajaban allí. Esta gente es un caserío que está siempre abajo de una hacienda y dependiendo del tamaño. Yo tuve la fortuna de nacer en una hacienda muy grande donde yo vi la calpanería. Es un pueblecito pequeñito que está justo abajo de la colina donde la hacienda de la Casa Grande está coronando el cerrito, la colina. Y todo este caserío está justo abajo, tienen su capilla. Sí, que eso normalmente es una parte muy importante, todas tienen capilla, ¿no? Santa María de Sotoluca es el santo patrono, la santa patrona de la hacienda. Entonces, esta gente tenía sus fiestas patronales, el patrón les daba, les hacía una fiesta. Generalmente se hacían misas, se hacían cortagallos, se hacían fiesta, o sea,
comida, toritos, música. sacaba torito, música, se daba pulque, porque la hacienda era pulquera. Las haciendas de Tlaxcala tienen una particularidad muy especial. Empiezan como agrícolas, después comienza el pulque, el boom del pulque las enriquece, porque enviaban toda su producción de pulque a la Ciudad de México. La Ciudad de México empieza a crecer de manera exorbitante, entonces estas haciendas reciben ese beneficio económico. Y después, a principios del siglo XX, empieza a llegar la tauromaquia de España y empiezan a llegar los toros bravos. Y esto hace que las haciendas pulqueras se conviertan en haciendas de toros bravos y de fierros de ganadería brava, como parte de un hobby, como parte de una actividad que ellos realizan de ocio, pero nunca sostuvo la fiesta brava a las haciendas. Las haciendas se sostenían de la producción agrícola y la producción pulquera. Entonces, este fenómeno pasa en Tlaxcala, y es un estado tan pequeño que todo el norte del estado se tapiza de estas haciendas. Piedras Negras es una de las principales, de donde nacen otras haciendas que se dedican no solo a esta actividad del pulque y de la agricultura, sino también de los toros bravos. Ahorita que dijiste esto, no soy mucho de tauromaquia, pero con lo que estás hablando del nombre de la hacienda y del torero el Sotoluco, ¿qué tiene que ver con todo esto? Su padre trabajaba para mis padres, y este hombre se apodaba el Sotoluco porque nació ahí. En Santa María de Sotoluco. El padre de Eulalio López. Ajá. Eulalio López, el hijo de este señor. Entonces nace y por eso le apodan el Sotoluco. Hace poco hicieron un reportaje sobre su regreso, más bien dicho, él nunca había estado en Sotoluca, nunca había pisado Sotoluca, entonces regresa a Sotoluca. Y es un programa muy, muy bonito, porque habla de sus recuerdos, de los recuerdos del padre, lo que le hereda del padre. Entonces, y estas haciendas se dedican a esto, y ese glamour que las rodea, porque atrás de la tauromaquia están actores, actrices, productores, encuentran esos romances. Recordemos que, por favor, Luis Miguel Dominguín, todo el mundo sabe que Rita Hayworth moría por él, y Miroslava se dice que se suicida por un torero que es Luis Miguel Dominguín. Entonces, todo este glamour que rodea a la tauromaquia lo desarrolla Tlaxcala de manera particular. Recordemos que la Escondida se filma en Soltepec, que es Huamantla, que ahí en es una de las haciendas María Félix y Pedro Armendáriz, ¿no? Donde durmió María Félix. Entonces, todas esas haciendas tienen este romanticismo, y yo creo que por eso Tlaxcala tiene mucho material para investigar sobre la vida, las costumbres gastronómicas, lo que se servía en estas haciendas, los grandes banquetes, que estamos perdiendo porque no está documentado. Claro que sí, pero que vamos justamente para allá después de ver este tip de etiqueta y costumbres. La vida en las haciendas fue un remanso a la privacidad señorial de los hacendados. Sus cocinas dan testimonio de diversas costumbres culinarias. 1. Las haciendas contaban con 2 cocinas, las llamadas de humo, donde la cocción de los alimentos era a las brasas y se hacían tortillas de maíz, y la grande, donde se preparaba el resto de la comida. 2. Había una bodega donde se guardaban comida fresca, las carnes se ahumaban o salaban, y de las huertas hacían conservas y dulces. 3. El pan se preparaba en su mayoría en hornos de adobe. 4. Los españoles acostumbraban comer con pan de trigo. Luego, esta manera fue adoptada por los criollos y mestizos, siendo así parte de la dieta de los trabajadores de la hacienda. 5. Los trabajadores cobraban su sueldo en las tiendas de raya. Se les decía así porque la mayoría eran analfabetos, y a falta de una firma ponían solo una raya al recibir su sueldo. A la fecha se usa el término rayar como sinónimo del cobro del salario. Así que ya sabes, a veces el presente se entiende mirando hacia atrás. Nuevamente con ustedes, amigos, el tema Cocina de Haciendas, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM.
www.radioformulacor.com y nuestro teléfono en el estudio 193-0200. Nuestros invitados, la profesora, investigadora y chef Elena Gamarra, el profesor, investigador y chef Juan Carvajal. Los dos son de la Universidad del Caribe. Y a ver, Juan, esto es muy importante porque, bueno, tú que viviste de niño y todas estas experiencias en la hacienda, ¿qué papel jugaban las mujeres en la hacienda? Yo creo que aquí... Oye, perdón, porque yo creo que todo el mundo en el pueblo quería que su hija se casara con el dueño de la hacienda. Exacto. Aquí hay hay mucha leyenda, hay muchos mitos, hay muchas cosas, pero definitivamente la mujer juega una parte importantísima en una hacienda. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando se casaban por amor, pues felicidades por ella. Pero cuando era que normalmente no era así, ¿no? Pero cuando era un arreglo, y esto se daba. Normalmente, eso se daba más. Para juntar, por frecuente. ejemplo, el problema más grave era cuando el patrón tenía puras hijas y no había a quien heredar varón las tierras y la hacienda. Entonces había que casar a la hija con alguien que tuviera el perfil para poder unir las propiedades y hacer propiedades todavía más grandes y más fuertes y buscar el marido ideal. Netamente feudal, como se hicieron los reinos. Entonces, que hicieron los reyes católicos. Por supuesto. Esas mujeres eran educadas para ser esposas y además en todos los aspectos, eran mujeres educadas para ser madres. Ellas eran enfermeras, parteras, pediatras, hacían el campo y ayudaban a las tareas para recoger los frutos que daba la tierra, saberlos guardar. Pero tenían servicio. No, por supuesto, de que tenían aquí hay algo que yo quiero mencionar. La decisión final de lo que se hacía en una cocina de una hacienda era de la señora. Pues supongo. La señora la que supongo decía, que era la del principio y la del final. Sí. Hoy se come esto y le doy los ella disponía el menú y eso es lo que se hacía. Y luego, claro, para la conservación de todo, por ejemplo, las haciendas que tenían ganado lechero, era desde la mañana hacer mantequilla, crema, queso, leche, requesón. Todo este trabajo recaía en la señora de la casa. Por consiguiente, también hacían trabajos difíciles. Cuando se mataba una res o se mataba un carnero o un cerdo, no había refrigeradores. Entonces, claro, estas mujeres tenían que conservar como con chorizos, ahumando, haciendo embutidos. Entonces, todas estas recetas nunca las hacían las peonas, las hacían las señoras de la casa. Ellas eran las que tenían que administrar todos los alimentos que entraban y tenían que hacer que todo aquel que vivía en la hacienda tuviera que comer. Entonces, eran administradoras, eran carniceras, porque les tocaba a veces despiezar una res, despiezar un cerdo. Cuando llegaban los señores, ellos cazaban, pero la mujer tenía que saber cuidar desplumarla, no sé, conservar ya sea casa de cualquiera. Entonces, todos estos trabajos los hacían las mujeres. Y además tenían que ser mujeres muy cultas. Tenían que saber sentarse y hablar con una persona, tener libros. Muchas de ellas hablaban un segundo idioma. Además, y tocaban el piano. Sí, tocaban, exacto. No había una mujer de la hacienda que no hablara francés, porque nos tocó obviamente el afrancesamiento, francés y tocar el piano. Claro. Y además bordar. Y además hacer la ropa. Ellas hacían sus ropas, las de sus hijos. ¿Ropas? Claro, ellas hacían, entonces eran mujeres muy, muy, muy completas y eso garantizaba, es triste decirlo ahora, que tu supuesto consorte supiera que se llevaba a una mujer completa. Sí, duro. Es duro decirlo ahora. Estoy de acuerdo contigo. La misma cara que hiciste la haría yo, pero en esa época era lo que era la mujer que valía y la mujer completa. Definitivamente. Entonces, pero además estamos viendo que pasaba lo mismo en las altas esferas como en el campo. Porque también en el campo ellas tenían que hacer todo. Pero además esta figura que además de todo lo que hacía, administraba la hacienda, tenía esta perspectiva también de ayudar al hombre en todas estas actividades, de producir cocina a grandes escalas, porque en una hacienda tú no me dejarás mentir. ¿Qué se comía en una hacienda?
Bueno. Ay, mira, depende de mucho. O sea, ¿Tú qué comías? mira, por ejemplo, el desayuno de mi abuelo me recuerdo muy bien. Era únicamente un chocolate, ya sea de agua o un champurrado, y unas dobladitas hechas en el momento con una salsa y manteca y nada más, porque él salía temprano. Pero esto Él era se levantaba. tempranísimo, a las 7 de la mañana o así. El resto de la familia ya podía levantarse un poco más tarde y se servía la cena. Algo muy curioso, la fruta solamente era para los que vivían en la casa grande. La fruta no la comía el resto de la población, no había acceso, no había dinero. Y la fruta se servía solamente en la casa grande. Y además la fruta la producía en la misma hacienda, supongo que tenían huertas. Algunas, por Claro. ejemplo, lo que eran las manzanas, las peras, eso sí, porque eran temporales. Pero, por ejemplo, alguna fruta tropical, un mango, venían de Veracruz. Claro. Lo de las pitayas, hay una Las receta que pitayas. tenemos en un recetario de dulce de pitaya. Todos esos espectacular. postres los van haciendo las mujeres con los recursos que les va dando la hacienda. Entonces, dependiendo de la estación, se hacían. Pero la comida de la hacienda, de la casa grande, difiere mucho de la cocina de humo. Son dos cocinas distintas. ¿Qué es eso de la cocina de humo? Mira, dentro de la clasificación en la cocina mexicana tenemos muchos actores que actualmente, bueno, van a ser los cocineros, van a ser las mayoras, cocineras tradicionales, por supuesto las mayoras, y entra una fracción que nosotros estamos como proponiendo, bueno, no proponiendo, más bien tratando de impulsar, que va a ser esta cocina de las hacendadas, de las catrinas. Que además, bueno, nosotros dentro de todo lo que hemos estado investigando, bueno, podríamos hasta tener un desglose, una clasificación de la cocina que se daba en las haciendas. Primero es la comida festiva, y festiva tiene dos rubros, que eran las fiestas patronales, la comida que se ofrecía en las fiestas patronales, y en las fiestas de uso común, por ejemplo, cumpleaños, bautizos, bodas, etcétera. La siguiente categoría es la cocina del campo bravo. Obviamente entra la cocina de los arrieros, los caporales, etcétera, que se hacía en el campo. Que era diferente. Que usabas lo que estaba en tu entorno, y además, pues también era la cocina de la pluma, el pelo, la caza, era comida de caza, de cacería. Sí, de aves, de lo que fuera, se claro. iban a cazar y traían perdices, pichones. Hay recetas que tenemos de codornices silvestres. No, tenemos unas recetas impresionantes. Y obviamente la estacional, o lo que te daba del huerto, o sea, cada hacienda va haciendo sus propias recetas de acuerdo a lo que el huerto, o pues en ese momento te da, pues en la estación. Me imagino que muchas mermeladas, compotas, todo Claro. eso, ¿no? Olvídate, hemos visto unas recetas, tenemos 12 recetarios en resguardo que hemos estado analizando, y es una cantidad, es unas recetas tan interesantes. Hay influencias árabes, hay recetas árabes en esos recetarios, que algunos datan desde 1896 y 1914 es nuestro rango para rescatar manuscritos todavía con tinta china y manguillo. ¿Esos son de la hacienda de tu De familia? las haciendas. Todas Hicimos esas todo lo que es el norte del estado de Tlaxcala y parte de Huamantla. Wow. Ahí Sí. empezamos a levantar todas esas recetas, esos recetarios de mujeres que nos los entregan porque sus madres fueron las que los escribieron. Y estas mujeres actualmente tienen entre 80 y 90 años. Wow. O sea, estamos hablando que sus madres los escribieron a principios del siglo XX. Y Claro. imagínate el trabajo paleográfico que esto significa, o sea, ver un recetario de 1800 y tanto y tratar de trasladar o de transcribir todo eso ha sido complicado, pero bueno, afortunadamente lo hemos Es podido muy hacer. con letra muy manuscrita, Sí, y cursiva garigoleada, y preciosa, y palmes, además, claro. pero la riqueza que tienen estos recetarios es maravillosa. ¿Cómo no? Estamos fascinados. Me estabas platicando de una receta que tenía tu abuela de cajeta de melón. Cajeta de melón. Es ¿Cómo? una A ver. receta espectacular que está hecha a base de melones, Ajá. a base de almendras, azúcar y yemas. Entonces, esta receta, si yo le pregunto a un mexicano qué es un mole, me va a responder. Claro. Si yo le pregunto, ¿sabes lo que es una cajeta de melón? Me va a decir, la cajeta no es más que de leche. Y no. Hemos encontrado en recetarios muy antiguos, en el recetario de la cocinera poblana, que está escrito en el siglo XIX, encontramos que sí es cierto, existe la cajeta, y esa receta se encuentra en los manuscritos que nosotros ahora tenemos en nuestro poder. Existe el dulce Wow. de pitaya, por ejemplo. El El dulce de que pitaya que también mencionabas, Elena. es padrísimo una esa tunita receta. roja, que también se hace un dulce. Existía una forma de
comer los postres muy exquisita, muy sofisticada. Se llaman los dulces de Platón. A ver, ¿qué te parece si lo dejamos así? En los dulces de Platón, vamos a la opinión del chef con Federico López y regresamos con más. Hola, yo soy Federico López y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que estoy seguro todo el mundo va a salivar en cuanto sepa de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la cocina de haciendas. ¿A quién no se le antojó un guacamole, un chicharroncito, algunas carnitas o sobre todo todos estos antojitos mexicanos que encontramos siempre en estas mesas alargadas, totalmente familiares y grandes que encontramos en las haciendas mexicanas? México es realmente rico en una cocina campirana, en una cocina que depende si estamos en el centro, en el sur, en el sureste mexicano o por qué no también en el norte. Desde la carne asada, pasando por la cocina del centro con los moles y con ciertos productos como son los nopalitos o los nopales asados de Querétaro, y yéndonos hacia la cocina del sureste donde encontramos diferentes tipos de barbacoas, diferentes tipos de carnitas. Vamos a encontrar una variedad rica en productos de la ranchería o productos, digamos, frescos hechos ahí en la hacienda misma. La hacienda mexicana es una de las grandes herencias que tenemos de la revolución y sobre todo de esta cultura de ganadería y sobre todo de agricultura de la cocina mexicana. Hoy en día nuestra cocina popular, nuestra cocina de todos los días, se basa en esta cocina de haciendas, se basa en esta cocina que es de cocción lenta, como para hacer una birria o simplemente unas carnitas o una barbacoa. Yo creo que es un tema maravilloso y es un tema que todos los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos. Yo soy Federico López y esta es la opinión del chef. Ya estamos nuevamente con ustedes, El Mundo en un Bocado, el programa Cocina de Haciendas, los invitados de super lujo, el investigador, profesor y chef Juan Carvajal, la investigadora, profesora y chef Elena Gamarra, y estamos transmitiendo desde luego en el 92.3 de FM, en el 740 de AM, en radioformulaqr.com y nuestro teléfono del estudio es 193-0200. Y vamos ahora a ver qué nos dice nuestro sommelier. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de El Mundo en un Bocado. Mi nombre es Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Hablando de la gastronomía de las haciendas, esto nos remonta pues a toda esta escenario pues campirano y en donde se ocupan los productos que hay dentro de la hacienda. Y debe de haber, por supuesto, agaves en su mayoría de las haciendas. Y del agave sale esta primer bebida ancestral mexicana, el pulque, en donde nuestros antepasados lo ocupaban para ceremonias, única y exclusivamente para ceremonias, y que se compartía para todo el pueblo, desde niños hasta adultos. Esta bebida embriagante que, según la cosmovisión de nuestros antepasados, venía descendiente desde los dioses. Por lo tanto, era una conexión directa con ellos. El pulque, como dije, se obtiene del agave. El agave tiene que estar maduro. ¿Y cómo nos damos cuenta que está maduro? Porque se empiezan a juntar las pencas del medio y sale esta inflorescencia llamada quiote. Y de ahí el maestro tlachiquero viene, corta ese quiote y lo va raspando para que al día siguiente obtenga el aguamiel. Y el aguamiel, a través de succión del acocote, se va recolectando y empieza el proceso de fermentación, levaduras naturales, y de esta forma se obtiene un grado alcohólico bajo, pero con todos los nutrientes que tiene el pulque. De forma natural tiene una textura viscosa, dulce, y se le puede combinar también con otros ingredientes, con frutas, con café, con avena, para hacer los famosos curados. Y también parte de herencia de nuestros antepasados, con este aguamiel y con el pulque se puede
cocinar y se puede acompañar, por supuesto, diversos platillos, ¿no? Una bebida ancestral 100% mexicana, que el arraigo está en el centro de la República, pero aquí ya en esta zona también podemos disfrutar de un pulque fresco de algunos establecimientos que lo traen una vez o 2 veces a la semana desde Hidalgo o desde Puebla. Si tienen oportunidad de probarlo, no duden en pedir su buena medida de pulque acompañada de platillo típicamente mexicano. Mi nombre es Benjamín Nava y los invito a que nos sintonicen el próximo sábado en El Mundo en un Bocado por Radio Fórmula QR. Bueno, y Juan, estábamos precisamente en los dulces de Platón. En los dulces, mira, la cocina de Hacienda tiene una particularidad muy grande porque se va enriqueciendo desde la llegada y el afrancesamiento del Maximiliano de Habsburgo. Él trae toda esa sofisticación de los protocolos a la hora de comer. Entonces se enriquecen las mesas, se sofistican los conceptos de la buena mesa, traen productos europeos, enseñan a los mexicanos a esta cocina sofisticada, y estas haciendas las guardan y se quedan como parte de sus propios protocolos. El desayuno, un desayuno completo; la comida era una comida donde la gente se sentaba a la mesa, se preparaba una mesa, se montaba una mesa, y los diferentes tiempos se tomaba antes un aperitivo en el salón. Se ponía primero el aperitivo, después se pasaba a la mesa. En la mesa se servían los debidos protocolos de una cocina francesa y se terminaba con el postre. Hay algo que quiero acotar muy simpático. La comida la servía el dueño de la casa. Se acercaba a la servidumbre y ponían el platón o la cacerola o el utensilio, y él iba sirviendo. Y no la dueña, el dueño. No, el dueño. El hacendado. El hacendado. Porque es el anfitrión. Él servía la comida y la repartía a la gente, ¿ok? Entonces, y después la cena. La cena era también con protocolo. Se preparaba uno para cenar, se sentaba uno en una mesa bien puesta, bien vestido, y ya sea que se comiera un parte de lo que había quedado, recuerda que no había refrigerador, claro, lo que había quedado al mediodía, o se preparaba algo exclusivamente para la merienda. Y las fiestas, pues todo lo que se servían en las cenas en Europa, llegan a México. Porfirio Díaz hace el afrancesamiento de México, ¿sí?, en todo su contexto, y llega a la gastronomía, y obviamente estas recetas quedan incrustadas dentro de las costumbres de servir la buena mesa en una hacienda. Y no nos dijo los dulces Así de es. Platón. Ahí va. Unos muy ricos, por ejemplo, el más rico, a mí el que más me gusta son unas peras almendradas deliciosas, cocidas con vino de Jerez amontillado, porque ahí lo dicen los recetarios, Jerez amontillado. Qué delicia. Y eso se cuece, de ahí hay una pasta hecha a base de leche con azúcar y almendras que cubre esta pera. Esto Wow. era un postre que se servía. Luego también existen los ensoletados de crema, que no es sino una carlota Qué delicia. hecha a base de soletas que ellas mismas hacían, no le iban a comprar al súper, ¿verdad? Y montaban, imagínate montar una crema sin refrigerador. No, increíble. Lo complicado que era. Entonces, este ensoletado de crema lo vemos en estos manuscritos que estamos recopilando, y que se da en casi la mayoría de haciendas como un postre para presumir cuando se visitaba. Es que claro, además no olvidemos que las haciendas son desde la época colonial hasta los 60s. Sí, yo todavía creo que del siglo XX hasta los años 60. En el sexenio, de López Mateos, yo creo que hasta ahí se acaba esa magia. Elena, ¿pero qué comían los trabajadores? Porque pues, Juan nos está describiendo lo que comían en la Casa Grande. Pero rápidamente, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿qué comían? Bueno, recordemos que parte del salario que recibían todos estos trabajadores era maíz. Entonces, en estas calpanerías que bien comenta Juan, a veces hasta había gente que tenía ahí sus comales. Entonces, era prácticamente una cocina de comal, de humo. Y bueno, pues los obviamente,
pues las semillas, como van a ser los frijoles, las tortillas, con toda su diversificación, ¿no? En el centro del país, por ejemplo, tlacoyos y estas cosas, lo vamos a ver también muy reflejadas. Ahora, también no hay que olvidar que en las fiestas patronales, también ahí había por parte de la hacienda, comidas para todos. Entonces, también era una manera de... Pero ahí sí la comida era pareja. Todos participaban. Sí, todos participaban. Las mismas señoras ayudaban también a la hacendada a hacer los preparativos para las festividades. Entonces, pues era una comilona buenísima para todos. Pero normalmente la cocina de humo era otra cosa distinta. No, es otra cosa totalmente distinta. Sí. Es una cocina que nace en la calpanería, que nace en el jacal, que nace en la gente que trabaja para la hacienda, claro, que no tiene nada que ver, que sí la gente logras ver, por ejemplo, un sincretismo, una unión, por ejemplo, el carnero al pulque. El pulque se lo tomaba el obrero, el peón, pero el patrón agarraba un muy bonito carnero, lo horneaba con pulque y queda el carnero al pulque. Sí, de hecho, en uno de los recetarios hay unas codornices cocinadas al pulque. Y eso es una cocina de la Casa Grande, de los hacendados. Entonces, ya no ves el pulque tomado como lo toma el peón, sino el patrón ya lo pone y no deja de ser el mismo ingrediente. Por supuesto. Bueno, vamos al panorama gastronómico y regresamos para hablar de este libro que están preparando tanto Juan Carvajal como Elena Gámara. Regresamos. Buenas tardes. Quintana Roo es un destino turístico internacional que también es apreciado por su importante gastronomía, que va desde el concepto étnico hasta el internacional. En años recientes, en este sector se ha formado un frente común para dignificar y promocionar la comida emblemática de la península de Yucatán y en general de todo México. El estado ahora es sede de grandes eventos culinarios, como los festivales de Holbox o el Wine and Food, eventos temáticos a beneficio, degustaciones, cenas maridaje en restaurantes, junto a la playa o a bordo de alguna embarcación. Como parte de la promoción y recuperación de la gastronomía regional, en los últimos años ha tomado fuerza el programa Cocineras Tradicionales de Quintana Roo, que se realiza en coordinación con la Secretaría de Turismo en el estado. Se trata de un grupo de mujeres mayas que cuentan con el conocimiento heredado por sus abuelas y que han conservado recetas ancestrales. Muchas de ellas cocinan solamente para su familia o bajo algún encargo especial, cuando podrían aprovechar el potencial de sus conocimientos y habilidades para abrir centros gastronómicos especializados, tal como ha sucedido en otros estados de la República como Guanajuato y Oaxaca, por lo que es importante la participación de visionarios empresarios que las impulsen y den a conocer sus costumbres en festivales de todo México y el mundo. El mezcal, bebida espirituosa, orgullosamente mexicana, obtenida de la destilación del maguey, ha sido declarado como el alcohol más perfecto del mundo para consumo humano. El presidente de la Asociación Procultura de Mezcal y embajador Sergio Inurriago declaró que un instituto en Chicago, Illinois, dedicado a la elaboración de estudios científicos y sensoriales organolépticos sobre alcohol, llegó a la conclusión de que el mezcal es el más puro de todo el mundo. La mayoría de los alcoholes son monosacáridos. Esto quiere decir que el hígado tiene que romper las moléculas, haciendo un proceso para transformarlo y sacarlo del organismo, mientras que el mezcal tiene un origen polisacárido que permite asimilarlo más rápido que cualquier otro. El presidente de la asociación comentó que esta bebida ancestral ha sido reconocida también por sus propiedades. Además de México, los principales países consumidores son Estados Unidos, seguido por Rusia, Chile, Australia y Alemania. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. Pues como siempre, se nos queda corto el siempre. tiempo para los temas tan interesantes que tenemos, pero como vamos a seguir hablando de haciendas, aunque sea de otro tipo de haciendas, pues complementaremos todo esto, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no me platican un poquito de su libro? Bueno, el libro sale, ahorita voy a cederle la palabra a Juan porque es una iniciativa de Juan. Digamos que no todo en la cocina mexicana tiene muchas vertientes la cocina mexicana y esa es una de las primeras inquietudes de la investigación. Y comentarte que el libro apenas estamos en toda la búsqueda de la información, estamos analizando ahorita los escritos que tenemos, todos estos recetarios, te digo que son 12. Wow. Y pues estamos en plena búsqueda de la información, entonces estamos todavía en este proceso de la investigación del libro, sin embargo va a tener un impacto, me parece muy importante. Oye, porque ya hay mucha gente que nos está
está preguntando y apenas estamos en la parte metodológica de la bibliografía. Imagínate todo lo que van a platicar de las haciendas, de la vida de las haciendas, de qué pasaba en ese momento. Más aparte los recetarios, me parece algo como muy completo. Sí, va a estar padre. Estamos ahorita en esa parte, estamos haciendo una selección de las recetas, cómo las estamos escogiendo. Claro. A los 12 manuscritos y a las entrevistas que estamos haciendo con estas mujeres, estamos tratando de sacar un factor común denominador que se presente en todas las haciendas para hacer una especie como de catálogo que se haga como patrimonial, ¿sabes? Ajá. O sea, decir, eso es lo que se hace en todas las haciendas y todas lo replican. Yo creo que esos son los platos que tienen que estar dentro del libro. Ya llevamos aproximadamente 700 recetas, entonces hay que tener cuidado. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que describa y que sea una fiel crónica de una mesa de la hacienda de la casa. Ah, qué maravilla. Sí, pues ya lo esperamos con ansias para el año que entra. Muchas gracias, Pati. Con ansias, muchas ansias. Así que, muchísimas gracias. De verdad, gracias a la profesora de tiempo completo de la Universidad del Caribe, que además es investigadora y chef especializada en comida mexicana, Elena Gamarra. Muchísimas gracias también al profesor de tiempo completo de la Universidad del Caribe, investigador y chef especialista en cocina internacional, Juan Carvajal. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ojalá hayan disfrutado tanto este programa como nosotros al hacerlo, y por supuesto los invitamos y los esperamos el próximo sábado a través del 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com, y los estamos invitando a comernos El mundo en un bocado. El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado.